Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Aetna Medicare Solutions. Muy buenas tardes, mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a mi hora favorita. Uno de los actos más altruistas que puede tener un ser humano es tan sencillo como dejar constancia en un documento de identificación que eres un donante de órganos. Conoceremos a una madre cuyo hijo salvó al morir a unas 5 personas, un recipiente o beneficiario de órgano y una organización que hace una labor extraordinaria y que ahora tiene como vocera a una cara conocida que queremos muchísimo. Y hoy también tenemos la segunda parte de la entrevista exclusiva con el presentador y conferencista Ismael Cala. Así que tranquilitos en sus asientos, ni se me muevan y acompáñenme a disfrutar de nuestra hora favorita. Una infancia difícil, un pensamiento de suicidio y una tara familiar con la que ha luchado toda su vida son algunas de las confesiones que nos hace Ismael Cala en la segunda parte de esta entrevista exclusiva. Adelante. Ismael, ¿cómo llegamos hasta este punto de tu vida? Vámonos a ir atrás, a cuando eras un niño de 8 años, de 8 o 10 años. Sí. En Santiago de Cuba, donde empezaste allí, diste tus primeros pasos en una radio pequeña. A esa fue, vámonos a tu infancia. Y sé que tuviste una infancia complicada. En ese momento, tú lo has contado, sí. Que tenías 10 años y ya estabas en la radio. ¿Cómo era ese niño complicado? ¿Y cómo entraste a esa radio? Pues ese niño, la verdad que era un niño un poquito retraído, tímido, no tenía mucha autoestima. Yo diría que era una autoestima muy pobre, y donde único se sentía seguro era en la iglesia del pueblo del Caney, que mi abuelita me llevaba cuando yo era pequeño. Hice catequesis, primera comunión, leía la Biblia enfrente de los feligreses en las misas, y ahí me sentía seguro. Pero era el niño que no se atrevía a salir muchas veces al patio de la escuela por evitar el bullying. ¿Pero por qué te hacían bullying? Porque yo era un niño amanerado, que fui criado por mujeres. Mi padre, divorciado con mi madre, vivíamos cerca, pero yo no tuve un patrón masculino conmigo. Entonces era un niño que ante los machos aparentaba ser un niño débil. Entonces, claro, pues por ahí venía el bullying. También las orejas las tenía como muy salidas. Entonces me decían Dumbo, me decían aeroplano, avioneta. Ya hoy se arreglaron. ¿Te operaste las orejas? No, me las pegaba. Porque yo no veo eso. Me las pegaba con unos tapes acá, unos esparadrapos, le decían en Cuba. Porque imagínate tú, yo tenía las orejas acá y yo sufría con eso. Yo me las pegaba y creo que se han mejorado. Pero totalmente. No, dime la verdad, ¿te operaste las orejas? No, te juro que yo no me he operado absolutamente nada. La única operación que yo tengo en este cuerpo fue a los 13 años de varicoceli, que todavía fue en un hospital infantil en Cuba. Y eso es unas venitas que salen alrededor del testículo de un hombre. Entonces esa fue la única operación que a mí me hicieron a los 13 años. A los 13. Pero tú estabas rodeado, tú eres un niño inseguro y retraído, pero estabas rodeado de mucho amor. Mucho amor. ¿Y por qué? Mamá, papá, abuela, tía, abuela y sobre todo, como tú lo dijiste, la radio. Mi maestra vocacional, Nilda G. Alemán, desde los 8 años, todos los sábados, mi madre me llevaba a esa emisora de radio en Santiago de Cuba, me dejaba allí a las 9 de la mañana, empezaba un entrenamiento de 9 a las 12 del mediodía. Para los niños de allí eran como 15 niños. ¿De qué lugar de Santiago de Cuba tú eres? Yo soy del Caney, que es un pueblo a 7 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Un pueblito. Un pueblito, imagínate. Un pueblito, el Caney. Pero famoso, porque es el que tiene la canción Frutas del Caney. Claro, el Caney me suena mucho por la canción. Oriente, tierra de amores. ¿Quién quiere comprarme piñas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney. Es verdad, complétenme la canción. 305-396-1454. Sí, que llamen, porque estoy seguro que se saben esta canción. Es un himno, ¿no? Del pueblo, de Cuba. No, y que cuánta gente que nos está viendo es del Caney. Pues de ahí, del Caney, es nuestro querido Ismael Cala. ¿Qué tal? Y entonces tú te sentías un niño inseguro y retraído con todo ese amor que te rodeaba. ¿Y por qué
viéndote ahora de Sí. adulto hacia atrás, ¿por qué tú crees que tú sentías esa inseguridad y eras carne de bullying, además Sí. del amaneramiento? Yo creo que entre otras cosas porque había mucho secretismo, no se hablaba de muchas cosas en la familia. Mira, todos nosotros tenemos herencias o predisposiciones. Yo Lo que le llaman en Cuba taras. Taras, correcto, taras. Mira, hacía rato no escuchaba esa palabra, esos taras, esas taras. Y yo creo que yo sentía que no podía expresarme, ¿ves? Que no podía, por ejemplo, preguntarle a mi papá, porque me decían, "Shh, no le preguntes a tu padre por qué perdió el brazo". Pero ¿cómo un niño no va a tener la curiosidad de ver que su padre tiene un solo brazo y saber que perdió ese brazo cuando él era niño? Y no poder preguntarle qué recuerdas de eso, dolió, cómo has crecido. Yo admiraba mucho a mi papá porque con una sola mano se hacía las agujetas o los cordones de los zapatos. Cosa que él me decía, aprende con una mano. Y yo le decía, no, ¿para qué si tengo las dos? Y no podías preguntarle por qué. No, porque había mucho tabú, mucho estigma, mucho secretismo. Entonces, realmente eso hizo que yo fuese un niño con mucho por expresar que no se atrevía a expresarlo, ¿ves? Y cuando tú no expresas algo, eso te va enfermando, eso te va quitando poder, te va robando brillo, te va a quitar liderazgo, te conviertes en víctima del entorno. Y ese niño es Ismael, al que le decían, por cierto, Melitín. 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 ¿Y por qué? Y en la escuela me Melitín. hacían bullying y me decían maletín. Sí, pero el Melitín. Ay, por Dios. El meletín. El te lo puso tu familia. Bueno, Claro. todos, tú sabes, en Cuba sobre todo, todos tenemos como Sí. un nombre. Pero tiene una historia. Mi abuelo era Ismael, chiquito. Melo. Ah, ok. Mi padre Ismael, Melito. Yo, tercer Ismael, Melitín. Melitín. A ti te tocó el Melitín. Y a un hijo mío, Ismael, Melitín. Melitín. No, yo no le voy a hacer ese daño, ¿eh? Melitín. En caso de que venga algún Melitín nuevo. No, no lo haga, no lo haga. Pero bueno, tú, no sé, no sé si la historia del brazo de tu papá la has contado, qué fue lo que le pasó. Sí, él era niño y vivían en esa finca donde yo también crecí mataperreando en esa finca de mangos, habían guayabas, mamoncillos, muchos frutales. Él creció en esa misma finca y siendo niñito, ya no me acuerdo si eran 7, 8, 9 años que tenía, pero poca edad, metió con su mano una vara de caña de azúcar al trapiche para hacer guarapo. Ay, no. Y no midió bien y el trapiche le trituró su manito. Como era en el Caney, llegar al hospital más cercano tomó mucho tiempo. Cuando llegaron, según me cuentan, el médico dijo, mira, por precaución y miedo a gangrena, esa infección que va corriendo en la sangre, amputemos todo el brazo. Entonces, amputaron acá, en su hombro. Y yo crecí viendo a mi padre con una prótesis, pero una prótesis de estas, de las que en aquella época no era biónica ni se movía. Una cosa plástica ahí que él tenía sobre el closet, el tocador, y no se las ponía. Entonces, por eso te digo, yo quería preguntarle, ¿por qué no te la pones, padre? Pero como me habían dicho, no hables de eso, que es mucho dolor para él. Ajá. Al final era más dolor para mí, ¿ves? Pero la tara no era esa. La tara de la que hablábamos era un problema de la familia de tu papá, ¿no? Sí. De mental. Mental, un tema neurológico. mental, y yo creo que eso hay que hablarlo con total normalidad, porque a los 15 años yo tuve tratamiento psiquiátrico, clorodiazepóxido, un ansiolítico antidepresivo que en Cuba los psiquiatras recetaban. A mí me lo recetó un psiquiatra, porque a los 15 años a mí me tocó enfrentar un destino de decir, ¿qué hago yo? Mi papá. Heredado de tu padre Bueno, y de la familia de tu papá. y de la familia, claro. Que tenían esa tara de la que tú Aunque hablabas, tenemos ¿no? por ambas De partes, ¿eh? esquizofrenia. Tenemos por ambas partes, porque Sí. la verdad que por parte de la familia de mi madre también ha habido abuso de sustancias y de pastillas. Wow. Y por parte de mi padre, de la familia de mi padre, lo que ha habido es el tema de maníacos depresivos, esquizofrenia, a ver si el diagnóstico era correcto. Recuerda, Yossi, que todo este tema de enfermedades mentales, por mucho tiempo los diagnósticos no eran certeros, ¿verdad? Antes, por ejemplo, a mi padre a los 15 años le dieron electroshocks, cuando yo tenía 15. Y yo fui a verlo después de una sesión de electroshocks. Imagínate un niño de 15 años que ve a su padre adormecido, sin poder hablar, por el efecto de los electroshocks. Entonces yo tuve que decir, Dios, ayúdame, yo me ayudaré, pero yo no quiero crecer y parecerme a mi padre o lo que estoy viendo de mi padre. Y en esa edad fue un conflicto interno que a mí me causó pesadillas, insomnio, yo tenía delirio de persecución, o sea, yo era un adolescente perturbado. Y esa es la realidad. Y tomabas medicamentos. Y tomaba medicamentos. Y mira, hoy ¿Alguna estoy vez pensaste- meditado.
Sí. y no medicado. Claro, pero en aquel momento tú no sabías manejar Por tus supuesto. emociones. Nada. Eras muy joven. ¿Era con pastillas? ¿Alguna vez pensaste en atentar contra tu vida? Una sola vez. Y es un incidente que creo que conté en alguno de los libros. Y fue una sola vez, estando en 9º grado, también a esa edad, 15, 16 años, algo así, casi 17. Me faltaban 3 meses para terminar mi 9º grado en la Escuela Vocacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Y fue un episodio de bullying, una vez más. Llego al dormitorio de los varones, había un círculo de estos energúmenos riéndose, una peste a heces fecales, por no decir lo que un cubano diría, que sabemos ya cuál es la expresión. Yo decía, ¿de dónde viene esta peste? Por Dios. Venía de mi armarito, al lado de mi litera, y habían puesto heces humanas sacadas del baño en una carpetita que mi padre me había regalado después de más de un año de yo convencerlo. Regálame esto. Ahí. Y el bullying era toda esta risa. ¿Y sabes qué? Era un 5º piso. Y te juro que me pasó por la mente, yo no voy a pelear con esto. Yo nunca fui violento y todavía nunca lo soy. No puedo pensar que me toca realmente defenderme con lo físico. Y nada, yo llamé a mi madre y le dije, si no vienes a buscarme aquí, en 15 minutos me lanzo de este 5º piso. Mira, yo no creo que lo iba a ejecutar, pero sí me pasó por la mente el pensamiento. Y por eso entiendo tanto a los adolescentes que sienten vergüenza cuando los demás le hacen bullying y no se sienten aceptados, que su proceso de vida es humillación y por lo tanto optan por la eliminación, que es el suicidio. Pero tú que lo pasaste, ahora que hablamos tanto del bullying Sí. en las escuelas y todo eso, ¿cómo tú resolverías eso ahora, el Ismael de ahora, para podérselo decir? Digamos que hay un abuelito viéndonos que sabe que su nieto está pasando, lo tengo mucho, en muchos de nuestros televidentes están pasando por eso con sus nietos y sus hijos en la escuela. ¿Qué tú le recomendarías? ¿Qué le aconsejarías para poder vencer el bullying? Le diría que hay que escuchar primero al adolescente, que hay que permitirle drenar. No se le puede negar que esté triste, que esté enojado, que tenga rabia, porque ahí es cuando uno se empieza a tragar emociones que luego enferman, se infestan dentro del cuerpo. Entonces yo lo que haría con ese adolescente es, ven que te entiendo, no te juzgo, ¿qué sentiste? Cuéntame cómo te hizo sentir este evento. Pero al adolescente mismo. Eso, al adolescente. ¿Cómo te hizo sentir este evento? Muestra tu rabia, sientes enojo, porque eso es importante, que diga cómo siente. Y luego le dices, ¿sabes qué? Todo esto es cuestión de tiempo. En este momento tú estás sufriendo, pero estas son las cosas que te hacen más fuertes. No vivas dependiendo de la opinión de los demás. Este acto refleja más lo que ellos llevan dentro que lo que eres tú. Entonces le daría ese coaching de sentirse arropado, querido, protegido, que al final fue lo que hizo mi madre. Mi madre estuvo allí y dijo, me lo llevo. Pierde su 9º grado, no me importa, no quiere estar aquí. Y mi madre me sacó, ¿ves? Y escuchó lo que yo le pedí. No dijo, no, tú te tienes que quedar aquí. ¿Cómo vas a perder el curso? Claro, no, señor, usted es un hombre. Usted se enfrenta a estos toros y bullies, como muchos padres dicen. No, señor. Sobre todo si son varones. Más, pero ponte a pensar, ¿qué le dicen a un varón, la propia madre sin darse cuenta? Levántate que los hombres no lloran. ¿Cómo los hombres no van a llorar? ¿Para qué coño tenemos lagrimales entonces? Si los hombres no necesitáramos llorar, ¿verdad? No tuviéramos lagrimales. ¿Por qué tú crees que hay tantos hombres que revientan de rabia un día y matan a su propia mujer? Y después decimos crímenes pasionales. No. La sociedad tiene mucha responsabilidad porque a ese niño lo convirtieron en un analfabeto emocional que le dijeron, tú no puedes llorar, las niñas sí. Esos cuentitos de azul y rosa, que son tremendos, limitantes. Entonces, ese niño que eras tú con todas esas limitaciones emocionales que en ese momento no sabías manejar, se refugió en lo que luego fue su profesión. La radio. Te refugiaste en la radio y en tu vocación. Así es. De presentador y todo esto. Desde bien pequeñito, empezaste allí en Santiago, después te fuiste para La Habana y te convertiste en un presentador conocido, famoso. Claro, también. Ya eso fue con 24, 25 años. Sí, estamos haciendo un salto en el tiempo. Un salto en el tiempo y estuve solo 3 años en La Habana, me fue muy bien. Y de ahí, Canadá, Toronto. De ahí te fuiste para Toronto. ¿Y por qué te fuiste de Cuba en un momento en que ya tú eres conocido, la gente te conocía, eras famoso, y todavía detrás de ese Ismael que la gente conocía y era famoso, había una inseguridad? Sí, siempre hubo una inseguridad, porque uno crece con las limitaciones de sus ancestros.
Uno recibe el programa de tus bisabuelos, abuelos, tatarabuelos y tú lo vas ahí cultivando. Fíjate que cuando alguien le dice a otro, oye, te pareces tanto a tu padre, y la gente se ofende y digo, pero ¿cómo no te vas a parecer a tu padre? Si tu padre te crió, hizo lo mejor posible, pero tú heredas sus virtudes, pero también sus miedos y sus temores. Entonces, ese Ismael quiso conocer el mundo para reivindicar la historia de sus antepasados. Yo todo lo que hago digo, Padre, espero que tú estés viendo y siendo testigo, y yo sé que me empujas a que yo pueda pasar el límite de las limitaciones de tu historia de vida, ¿ves? Y siempre celebro todo lo que hago, no solo por mí, por lo que a lo mejor no pudo lograr mi padre, porque mi padre fue un ingeniero químico azucarero brillante, pero simplemente esas voces en su cabeza secuestraron su conciencia y por lo tanto le creyó a las voces y las voces lo inhabilitaron. Entonces uno tiene que reivindicar las luchas, tribulaciones de sus ancestros. Y de tus genes. O sea, y de tus genes también. Tú has hecho algo muy grande con tu vida. Tú le has dado una vuelta a tus propios genes Sí. que tienes de tu mamá y de tu papá. Sí. Ha sido algo bien grande lo que hiciste. Te fuiste de Cuba, yo por lo menos pensaba, fíjate, tú me estás dando otra visión. Yo dije, no, Sí. este muchacho era famoso, conocido, pero tenía el famoso techo que uno siente en Cuba, que sentí yo, que tú dices en Sí. un momento dado, ya aquí... También eso, también aquí eso. soy famoso y todo lo Claro. que tú quieras, salgo en la televisión, gano 4 pesos, salgo en la televisión, Exactamente. soy famoso, pero gano 3. Y no tengo 3 libertad. kilos. Y además no tengo libertad. Y la semana próxima venimos con más confesiones de Ismael Cala en esta entrevista exclusiva para Mi Hora Favorita. Y les recuerdo que estamos escogiendo los 5 finalistas para el reto de transformación de su cuerpo con nuestra querida Noelia Sidons. Ya tenemos 1, faltan 4 que estén dispuestos a compartir videos de la evolución de su proceso. Y uno de ellos será escogido a través de Facebook, así que puede llamarnos y además ir a inscribirse a nuestra página de Facebook, Mi Hora Favorita TV Show. Ya lo saben, regresamos enseguida. Un accidente acortó su vida, pero alargó la de varias personas. A pesar de lo difícil que puede resultar someter a tu propio hijo a este proceso cuando acaba de fallecer, una de mis invitadas de hoy lo hizo porque esa fue la voluntad de él cuando vivía. Le doy la bienvenida a Legia Marañón, quien viene acompañada de Jessie Flores, que es una recipiente o beneficiaria, como se le dice tratando de traducir al inglés, de órganos. Bienvenidas las dos. Gracias, Jessie, por tenernos aquí, de verdad. Gracias a ustedes por venir. Yo sé que después de esta tragedia en tu vida tú has quedado muy involucrada con todo lo que tiene que ver con donación de órganos, incluso con personas que han recibido también órganos, como es el caso de la relación de amistad que tienen ustedes dos. ¿A cuántas personas pudo salvar tu hijo cuando falleció? Él le salvó la vida a 5 personas de edades 16 años hasta 69 años. Realmente fue un regalo. Le donó un riñón a un muchacho de 16 años, un riñón y páncreas a un señor de 41 años, el hígado a otro de 41 años, los pulmones a uno de 44 y el corazón a un señor de 69 años. Wow, ¿qué edad tenía tu niño cuando falleció? ¿En qué circunstancias fue? Cuéntanos un poquito. Bueno, mi hijo tenía 18 años. Solamente le quedaba 1 mes y medio para cumplir los 19. Se había acabado de graduar de high school. Y yo recibí esa llamada que ningún padre nunca quiere recibir en el medio de la noche. A las 1:59 de la mañana me llaman del celular de él. Y yo contesto, por supuesto, Ricky, son las 2 de la mañana, ¿qué pasó? Y no era él, era el hospital diciéndome que él había estado en un accidente y que tenía que ir al hospital. Entonces, imagínate, fuimos al hospital esperando todavía lo mejor. Exacto. Pero cuando llegamos, después de como 2 horas y media de estar esperando, nos contaron a mí y a mi esposo que nos llevaron al cuarto donde él estaba, pero en el pasillo, incredible, él parecía que estaba durmiendo en el cuarto y nos dijeron que la vida de él no era compatible, el cerebro de él no era compatible con la vida. Increíble la palabra. Así fue como te Eso fue dijeron. lo que me dijeron. Así mismo, imagínate, te para todo.
Yo estuve en shock. Yo soy una mujer de mucha, mucha fe. La paz que yo tengo es por la fe que yo tengo en Dios y de verdad la conexión que yo siento con Dios y con la que yo he tenido siempre con mi familia. Y en ese momento yo pedí un cura y mi esposo pidiendo, pero ¿cuándo lo van a operar? Y imagínate, fue un proceso, es un parón de vida, el antes y el después. Todos los padres en mi situación es como antes de ese día o momento y después. Mira, yo soy madre, yo no me lo puedo imaginar. Claro que si estábamos viendo fotos tan bellos de tu hijo en pantalla, míralo aquí. Sí, es que mi hijo era lleno de vida. Entonces yo siempre digo que Dios se lleva a la gente con el espíritu más grande, porque realmente era el mejor deportista. Las muchachas estaban loquitas por él. Era increíble. Que era muy bello, era muy bello. Pero era muy generoso. Nosotros en la familia decía que él no tenía, como que él no veía color, no veía nada, la apariencia sí, no de otra raza, persona. No, era muy humano. Qué realmente. bello. Fíjate si era generoso, que con tan corta edad él tuvo la responsabilidad de ponerse como donante de órganos en su licencia de conducción. O sea, cuando a él le dijeron, ¿usted quiere ser donante? Dijo sí. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Todos estaban de acuerdo en la familia? No, fue un poquitico, pero mi hijo me había llamado cuando él iba a renovar su licencia y tenía que chequear que si quería ser donante de órganos. Y me llama y me dice, Mom, ¿qué tú crees? Y le dije, Ricky, yo siempre he sido donante de órganos toda mi vida. Yo creo que si no lo vamos a usar, tan casual así se lo dije, se lo vamos a dar a otra persona, mejor. Y me dice, yo pienso igual, bye, colgamos. Más nunca yo pensé que esa conversación iba a tener un impacto tan profundo en mi vida, porque en ese momento realmente nadie piensa en nada. En el hospital me habían pedido firmar para no resucitarlo si él falleciera. Pero después me recuerdo de esa conversación y se lo dije a alguien. Tú misma lo dijiste. Sí, y vino alguien a verme. Fue un proceso, ya después sí fue como un proceso muy organizado y realmente las personas de la agencia de procurar órganos fueron tenían mucha compasión con nosotros. Y en esos momentos, imagínate, después de varias horas, estábamos todos sentados en un cuarto, yo, mis padres, mi prima, éramos como 15 creo. Y yo estaba firmando todos los papeles, como todos los latinos que todos lo hacen juntos, yo loca me imagino, pero... Tu papá creo que de hecho sí no quería que se llevaran al niño. No, vamos a terminar de todo esto porque en ese momento supimos que íbamos a tener que esperar hasta que le encontraran las personas adecuadas para los órganos de él. Pero realmente yo les dije, hay otras personas que están en el otro lado de todo esto, que ellos están esperando una llamada muy diferente a la de nosotros y le podemos salvar la vida. Como era el caso de Jessie, que tiene ya un trasplante desde hace ¿cuántos años? ¿Y cuál es? 20 años ya. 20 años ya. ¿Ves? Hace 20 años, ¿qué fue lo que te sucedió? Bueno, yo tenía diabetes tipo 1 de juvenil, a los 10 años me diagnosticaron y pues viví toda mi vida con eso. Tuve un problema en el 94, 95, en el cual tuve una infección que nadie supo de dónde fue, cómo inició, y estaba a punto de perder mi vida. Un cirujano decidió operarme con la condición de que a lo mejor pierda mi brazo izquierdo y mi seno izquierdo. Pero todavía hasta el día de hoy, que estamos aquí sentadas, mi caso está en la CDC de Atlanta, porque no se sabe de dónde inició esa infección. Para eliminar varias opciones y darme la medicina correcta, dieron un cirujano que me haga una prueba de lupus. Y en ese proceso me lastimó el riñón. Dios mío. En el 99 vengo a vivir acá a Miami y al año me dijeron de que tu riñón está fallando. Dios mío. Pues cambió mi vida porque ya tuve que estar 7 meses y medio en el proceso de diálisis. Dios mío, y entonces ahí, me imagino que por la diabetes, entraste en una lista. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo es el proceso? Bueno, al momento que ya entré a aceptar, porque uno tiene que también tener una mentalidad dispuesta, porque no es fácil
sentarse en una máquina que te van a decir, Jessica, aquí te tienes que sentar 3 horas y media. Es un proceso de dieta, de constancia, de tener todo bien, en comillas, todo bien, para estar apto para tener el trasplante. Para recibirlo. Tuve un equipo magnífico aquí en Miami que me ayudó, que aunque suene irónico, pasé bien en los 7 meses con mi equipo. Ellos hicieron todos los papeles necesarios, pero mi trasplante no fue aquí en Miami, fue en Carolina del Norte. ¿Y sabes de quién vino? Entonces te trasplantaron un riñón. Riñón y páncreas, Y páncreas. de un niño de 8 años que falleció. Los dos órganos del mismo niño de 8 años. Y porque el páncreas era para que funcionara el riñón. O sea, por Para eso- que no le dañe el nuevo riñón. Porque yo aún tengo mis 2 riñones con los cuales nací, más el trasplantado, igual el páncreas mío nativo, más el páncreas nuevo. Y después de eso tuviste hijos Después y tu vida ha dice- sido perfecta. Sí. En ese sentido, quiero decir, de salud. Bueno, gracias a Dios. Normalmente las personas que recibimos un órgano, con uno nos dicen, normalmente es un proceso máximo de duración de 10 años. Y con 2, el conteo es mucho menos. Pero a pesar de, como dicen los americanos, I pushed the ropes, y me quedé embarazada sin saber que yo estaba embarazada porque me enteré ya casi a terminar el primer. Porque no debías hacerlo para... No era que no debía. Era peligroso para Era ti. un poco delicado el hecho de que no tenía espacio. Yo solo mido 5'1" y en ese entonces pesaba 94 libras. ¿Cómo tú sabes quién fue tu donante? En el momento que yo ya salí de Carolina del Norte de Duke, ellos se sentaron conmigo a cualquier pregunta que yo tenía porque me iba a venir de North Carolina a Miami y no es una cosa que puedo manejarme de aquí a Broward. Y me dijeron todo el historial del niño. Desafortunadamente, mi trasplante fue en el mes de diciembre y todas las organizaciones que participan en el trasplante y son recipientes y donantes, pues nos dicen que los meses que hay un tipo de reunión, de días de festejo, son los más que ocurren accidentes. Y por ende, durante las fiestas de Navidad, pasó un accidente y el niño falleció. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y a propósito de las organizaciones que participan en los trasplantes. Al regresar tenemos una cara conocida y muy querida de nosotros que está representando a una de esas organizaciones de donación de órganos y tejidos. Ya van a ver, les tengo esa sorpresa también, porque ella, entre sus tantas funciones que realiza como artista que es, también está haciendo esta bonita labor. Y tengo muchas preguntas que hacerles, y yo me imagino que ustedes también. Ojalá a través de mí yo pueda contestar algunas preguntas que tienen en casa, pero sobre todo quiero saber si han pasado por algún tipo de situación así con un familiar, si han recibido ustedes mismos algún órgano, si están en espera. Quiero saberlo todo sobre este tema en sus casas, así que llámenme 305-9614-54. Así que bueno, y ahora, antes de irnos a esta pausa, quiero recordarles también que, bueno, en Cano Health nosotros tenemos un compromiso grande con su salud y con su bienestar. Y tanto es así que le premiamos si usted nos ayuda a cuidar de su salud para que no tenga ningún problema y no tenga que pasar por nada de esto. Escuche con atención. Si eres un miembro de Medicare Advantage, vas a recibir una tarjeta de regalo de $10 una vez que te inscribas al programa de Cano Life. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué cosa es Cano Life? Nada, involucrarte en actividades sanas y de bienestar, asistiendo a los wellness center y participando en todo lo que hay allí. Las clases de yoga, los ejercicios, todas las actividades que ofrecen los centros. Y mientras más te vayas involucrando, más puntos vas ganando y más categoría. Porque además puedes pasar de ser un miembro silver al comenzar el programa a uno de diamante con más puntos y más dinerito también. Vive la vida Cano a través del programa Cano Life y llama a tu teléfono de cabecera 786-270-0569 para que te inscribas. 786-270-0569 y vive feliz y tranquilo. Sobre todo seguro y sano con Cano. 786-270-0569. Ya regreso. Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Aetna Medicare Solutions.
Por acá seguimos conversando sobre este tema tan importante que es la donación de órganos y ahora le doy la bienvenida a nuestra querida Ali Sánchez que está haciendo un trabajo muy bueno como representando a Legacy, ¿no? Que es una fundación de donación de tejidos. Bienvenida, Ali se une a la conversación que estamos teniendo con Legia y con Jessie. Y cuéntanos, también estás con Legacy porque Sí, es algo que querías hacer. Yo conocía, bueno, yo llevaba muchos años conociendo a Legacy porque Rob estuvo durante 10 años trabajando con ellos. ¿Tu esposo? Mi esposo, sí. Ay, verdad, mi esposo. Estuvo 10 años trabajando con ellos y yo estaba bien inmiscuida y un día le dije, yo quisiera pertenecer porque verdad que tienen una misión tan generosa y ahora que estoy más adentro que... Bueno, le dije, me ha dado la oportunidad de cada vez que hay un evento de estar ahí y apoyar, ¿Y qué me hacía, llena de orgullo. ¿Qué hacía Robert allí con ellos? Robert era, como decir, ellos le dicen... ¿Como un patólogo? No, es como, no sé cómo en español se dice, recuperador de tejidos, de órganos. Ajá. Él recibía al donante y entonces, bueno, desgraciadamente ya obviamente el donante estaba fallecido, entonces él recuperaba esos tejidos para el beneficiario. Mira tú, qué Sí. interesante, ¿no? Y Qué- hemos escuchado historias tan generosas como la de Legia, que tristemente falleció su niño y tuvieron... Yo hace poco estaba diciendo en un evento que fui que son tan generosos y tienes que tener un corazón tan grande para tú tomar una determinación así y ella lo hizo. Y aquí tienes hay las dos partes de la moneda, ¿no? Está quien lo recibe y está quien lo da. Hay un desconocimiento total en el mundo latino, sobre todo nosotros los cubanos cuando llegamos de Cuba, que te dicen cosas que no son mitos, que para nada son reales. Supuestamente te decían al principio cuando llegas al hospital no te salvan nada de eso, se lleva un protocolo. Así que cuando llegabas al hospital, no te si eras dejaban. un donante de órganos, pues no te salvaban. Eso lo Para decían que- mucho. Para Sí. elaborar un poco en eso, mira, eso es tan erróneo. Sí. Pero aquí en los Estados Unidos hay más de 110 millones de personas inscritas en ser donantes de órganos, que es un número que da impresión. Pero imagínate, al momento, el año pasado, que fue un año de récord, solamente hubieron 20.400 donantes de órganos. O sea que, y se murieron millones de personas, pero hay que pasar tantas cosas para entender. Y para poder actualmente cumplir con poder ser un donante de órganos. Claro, porque la otra es que no todo el mundo No. es candidato, tiene los requisitos para ser donante. ¿Por qué? ¿En qué radica, Jessie? ¿Por qué todo el mundo no puede ser donante? No todo el mundo puede ser donante porque en un caso de una emergencia la persona que está herida llega al hospital y la persona que está esperando está en su casa. Si la persona en su casa, que es la persona que va a recibirlos, tiene una gripa, tiene algo, puede. no lo puede recibir. Entonces, al mismo tiempo, la persona que está llegando, si la persona fallece en un accidente de tránsito en la calle y no ya cuando llega la policía lo declaran muerto ahí. Tiene que tener muerte cerebral. Tiene que tener Para- muerte cerebral, pero si está muerto fuera del hospital, ya no es un candidato. Y no necesariamente el tejido, pues, por tener la sangre tipo A, la persona que lo va a recibir, lo puede recibir ese mismo, porque es un proceso solamente de este tipo de sangre, de tejidos y otras estabilidad de uno mismo, de su propia salud, de que sí lo puede recibir. Y también hay otro mito, por ejemplo, que llegabas al hospital y ya eso era directo, no es así. Incluso por eso se hace tanto hincapié en que tú le hagas saber a tu círculo cercano lo que tú quieres hacer. Porque aunque tú tengas puesto en la licencia, yo soy donante, la última palabra la tiene o tu cónyuge o tu mamá, la persona más cercana a ti. Y si esa persona dice que no, no pueden utilizar tampoco tus Sí, órganos. no es Porque como hay una un will, serie, no es como no. un testamento que hay que cumplir al pie de la No, letra. porque hay una serie de preguntas que te tienen que hacer para a tu familiar para que esa persona pueda calificar para ser un donante. Y como tú dijiste antes, que es lo más importante, tiene que fallecer cerebralmente, tiene que ser y tiene que no haber perdido oxígeno por no sé cuánto tiempo. Sí, es complicado. Hay límites, es muy complicado poder ser donante. También hay muchas enfermedades crónicas, Ay, personas sí. que fallecen por enfermedades que no pueden donar sus órganos. Claro, y esa es la importancia de que cada vez más personas se inscriban, precisamente porque todo el mundo, aunque tenga
el deseo y la voluntad y haya dejado ese deseo por escrito de que quiere ser un donante, igual después de fallecido no puede ser porque no califica. Y mire, y casi todos los papás piensan como igual, no hay cosa peor que tú pierdas un hijo, ¿no? Y hace poquito estábamos en un evento y casi todos coincidían en lo mismo, de que ese momento es un momento extremadamente aterrador y triste para los padres, pero el saber de que pudieron ayudar o hacer feliz a otra familia y que no pasaran por ese dolor, no tiene precio. Me quedé con eso. Por eso Legia está aquí. Es por eso que yo estoy aquí. Realmente para mí toda la decisión que yo tomé fue por esa familia. Yo solamente pensando que iba a estar otra familia, que no iba a pasar el dolor que yo voy a pasar. Y realmente es algo muy importante, porque como acabo de decir, hay 106,000 personas en la lista de espera. Todos los días se mueren 17 personas. La familia de esas 17 personas están pasando lo que yo estoy pasando. Yo entiendo ese dolor y es muy importante crear esa conciencia. Aquí todo el mundo habla de que cuando yo me muera, yo quiero una fiesta, yo quiero una funeraria, me quiero que me cremen. Deben de hablar, ¿quieres ser donante? Porque en ese momento muchas cosas pasan y tú estás en un evento, tu cabeza no está para eso. Claro. Y realmente la audiencia mayor a lo mejor no se inscriben y sí es el deseo de ellos también. Exacto. A propósito de quién puede y no puede donar, tengo una pregunta, te la hago, Jessie, a ti. Las personas mayores, ya de la tercera edad, ¿también pueden ser candidatos para donar? También pueden ser candidatos. Hace un mes tuvimos, porque me incluyo en todo el grupo de los Estados Unidos, hubo un señor de 93 años que donó su hígado a una persona, si más no me equivoco, de 40 años. Wow. No me digas. Él de 93 y la persona de 40. Es probable que muchos no crean en esto, piensen diferente, digan, no, yo, mi familiar va de así como está, va para la caja. No me lo pueden tocar. Sé que hay muchas personas que piensan así, pero es que primero pasan por una autopsia de todas maneras. Esta pregunta yo le hago a esa gente. Si tu hijo necesita un órgano, ¿estarías dispuesto a recibirlo? Entonces, ¿cómo tú no lo vas a dar si tienes esa oportunidad que es tan difícil tener anyway? Porque eso, como yo dije, yo soy una donante de órganos desde que tengo 16 años y todavía estoy aquí. Y toda la gente que yo conozco son donantes de órganos hace mucho tiempo y realmente no le ha pasado nada. Es difícil ser, y muchas personas que conozco que han fallecido no han podido ser donantes de órganos. Hace falta que todo el mundo se inscriba en ser donantes de órganos para poder salvarle la vida a mitad de la gente que están en la lista en espera. Que el 27% son latinos de los que están esperando. Eso mismo Increíble. Estábamos hablando. Hay muchos, o sea, que en la lista de los que esperan, la mayoría son latinos Y afroamericanos. y afroamericanos. Son los que más esperan órganos. Y para inscribirse solamente solicitar la licencia de conducción. Puedes ir a dejesulegado.com, puedes ir a donevida.org y muy importante, una persona le puede salvar la vida a 8 personas por el trasplante de órganos. Y mejorársela. Pero también se la puede mejorar hasta 75 personas. Mi hijo también le mejoró la vida a 20 personas con la donación de tejido y le restauró vista a 2 personas a través de la donación de la córnea. Imagínate que tú eres ciego toda tu vida y después puedes ver y tienes un hijo y lo ves por primera vez. Es un regalo de por siempre. Yo realmente, el propósito mío ahora ha sido crear conciencia para tratar de salvar la vida a otras personas. Pero de verdad que el mejoramiento, restaurar la visión, eso son cosas que me siento más conectada a la comunidad que nunca. Las felicito a las 3. Pero además Legacy, que es esta organización más que todo de tejidos, ¿verdad? De órganos y tejidos. De órganos y tejidos, porque la otra es que en el pasado te amputaban una pierna cuando hoy a lo mejor no es necesario gracias a la donación de tejidos también. Bueno, yo quiero que ustedes me digan qué piensan sobre la donación de órganos y si ha estado involucrado en alguno de estos eventos de un lado o del otro. Llámenos al 305-396-1454. ¿Qué crees sobre este tema? Me gustaría saber su opinión. A las 3, muchísimas gracias por venir. Ha sido muy útil la visita de ustedes en el día de hoy. Al menos eso es lo que yo creo. ¿Qué piensa usted? Ya regresamos. Vamos a seguir hablando sobre donación de órganos con el doctor Moisés Isa de Cano Health. Ya regresamos.
Por acá seguimos con este interesante tema que tenemos en el día de hoy sobre la donación de órganos y ahora con nuestro querido médico de cabecera, internista y geriatra, el doctor de Cano Health, Moisés Isa, que ustedes tanto quieren. ¿Cómo andamos? Bien, gracias a Dios. Estábamos hablando, bueno, ya tú escuchabas allí tras bastidores sobre los mitos y las realidades de la donación de órganos y también sobre el proceso médico, que ese sí me gustaría que nos hablaras un poco. ¿Cómo es el proceso? La persona fallece, inmediatamente hay que extraer esos órganos para llevarlo al otro lado, ¿o cómo es ese proceso? Bueno, cuando la persona entra a un hospital, primera cosa, una de las cosas que te preguntan es que si usted es donante de órganos, ¿verdad? Esto es un protocolo y esto se le pregunta a todo el mundo, como si, también una de las preguntas que se le preguntan a los pacientes es que si pasa algo y usted se muere, usted quiere que lo revivamos o no. Son preguntas normales que se hacen en un hospital, ¿verdad? Si una persona, digamos, viene con un trauma, con un accidente, y la persona se dio, digamos, en una motocicleta. Hace poco tuve un caso de una persona, un paciente mío que tuvo un accidente y cayó en el Kendall Regional Medical Center. El paciente tuvo un accidente de motocicleta y el paciente tenía 45 años. Este muchacho era organ donor y muchos de los órganos se pudieron donar porque esto pasó. ¿Qué se hace? En este instante, ¿qué pasa? Se habla con la familia, hay un médico que habla con la familia, ¿verdad? El intensivista habla con la familia. Generalmente las personas llaman a su médico primario y le preguntan que si esto. Entonces uno aclara esos mitos y todas las cosas que hay de esto. Sí, porque la familia siempre tiene como Claro. cierto Y resquemor. Y si tiene una relación con el doctor, con el médico primario de la persona, te llaman y te preguntan. Ahora, este paciente pudo donar muchos de sus órganos y ¿qué pasa? Al paciente lo mantienen vivo, está entubado, ¿verdad? Sí, artificialmente vivo. Artificialmente vivo, pero el cerebro no está vivo. Y ese es un requisito primordial. Es un requisito porque necesitas que la sangre esté circulando por el órgano. Porque ¿qué pasa? Si tú extubas al paciente y el paciente no está vivo, la sangre no va a ese órgano y el órgano muere. Entonces hay que mantener el órgano vivo. ¿Qué pasa? Aquí en Miami tenemos la Universidad de Miami que hace mucho trasplante. Tenemos a Gainesville, que es otro lugar que hace mucho trasplante, y Tampa General. Entonces, hay una lista, digamos que si este muchacho tiene un riñón o los riñones que tienen una persona que necesita ese riñón, inmediatamente lo dicen, ok, hay un riñón para tal persona, hay un corazón para tal persona, hay un corazón, entonces ellos llaman a los centros universitarios o los hospitales que están haciendo estos trasplantes y ellos vuelan a alguien el mismo día a recoger esto. Ajá, Entonces, tiene que ser el mismo día, o sea, tiene que ser todo muy rápido. Tiene que ser muy rápido. Esto es un equipo bien coordinado. La Universidad de Miami tiene el Transplant Team, que ellos hacen un deployment o mandan a todas estas personas, ¿verdad? Que dicen, la persona tiene tipo A de sangre, las córneas están buenas, el páncreas está bueno, los riñones están bien, el hígado está bien. Entonces se usan todos estos órganos se usan y se buscan donantes en Oklahoma. Digamos, hubo una persona que necesitaba un riñón en Oklahoma y entonces ese riñón fue para Oklahoma. Puede ir, digamos, otra parte para Nueva York, el corazón a Tampa. Entonces varios lugares que lo están haciendo. Aquí lo está haciendo el Cleveland Clinic y la Universidad de Miami. Ok. Y sobre los mitos y realidades, ya hablábamos sobre el mito de que si tú eres donante es posible que el médico no se esfuerce en salvarte la vida, que ya ellas dijeron que estaban aquí con quienes estábamos conversando, con Ali, con Jessie y con Legia, que eso es totalmente incierto, que los médicos están ahí para salvarte. Pero el otro mito es el del tráfico de órganos, que existe supuestamente aquí en Estados Unidos, que si te secuestran, y también hubo un caso muy sonado hace muchos años, que un hombre se despertó lleno de sangre, que le habían sacado un riñón, ¿no? No sé sí, esos son mitos. Eso del hombre que le sacaron los órganos, eso comenzó como en los 90, que digamos había el mito de que este hombre salió con que se consiguió una muchacha y la muchacha se fue al apartamento de él y entonces se levantó en una bañera llena de hielo y que le habían quitado un riñón.
y el riñón lo habían mandado para un trasplante. Eso no fue verdad y esa historia se fue descartada. Es difícil que eso ocurra aquí en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica sí sabemos que existe. En Latinoamérica sí, lo que sabemos que existe es con las adopciones y con los niños. Muchos lugares, muchos países ahora están bien controladas adoptar un niño. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños se mandaban a Asia y se vendían estos niños para los órganos. Okay. Entonces eso paró. Eso no es un mito, pasó. Pero no en todas las adopciones de niños pasó. Sí. Y en Estados Unidos no pasa, Yossi. Ok, bueno, ya lo saben, no hablemos más de eso, que no es así. Sí. Nada, en Cano Health, si usted quiere inscribirse, porque todavía no está escrito como donante, allí en Cano puede ir y inscribirse, ¿verdad? Sí, claro. Cuando usted llega a Cano y se inscribe con nosotros, o incluso si es paciente de nosotros en la forma de nosotros puede decir, sí, quiero ser considerado para un donante. Y el otro mito que quería descartar es que los doctores o los hospitales no van a parar tu tratamiento y vamos a hacer todo lo posible para salvarte tu vida, y no estamos pensando en el órgano, estamos pensando en tu vida. Pero sí, digamos, si llegamos a esa etapa que necesitamos y ya no te podemos salvar, sí podemos hablar para ayudarle a otros seres humanos en estos trasplantes y para que vivan mejor. Muchas gracias por haber colaborado con su opinión, que me regañan si te digo tú, sobre este tema de la donación en el programa de hoy. Gracias, doctor. Y a ustedes, llámenos con su opinión sobre la donación de órganos, 305-396-1454. Y recuerde que estamos haciendo el reto de transformación de su cuerpo con Noelia Sidos. Tiene que seguir llamando y visitando nuestra página Mi Hora Favorita TV Show, para que se inscriba también por allá, para que transforme su cuerpo. Ya regresamos. Bueno, chirrán, no me queda tiempo para más. Espero que este programa lo hayan disfrutado mucho y hayan aprendido bastante también con esto de la donación de órganos. Mañana estaré aquí esperándolos en Mi Hora Favorita. Se me cuidan, que los quiero. Chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Cano Health, Aetna Medicare Solutions.